sobre estos mismos temas, que son los que en cierta manera nos generan un interés común a toda la región, que son los temas del origen de nuestros pueblos, sobre todo, bueno, en este caso sería el distrito que conocemos como el departamento Caseros a partir de 1890, pero obviamente entendiendo que somos parte de una región mucho más amplia, ¿sí? que comunica inclusive con el sureste cordobés, con algunas regiones del norte de Buenos Aires, en donde, si bien se plasman muchas diferencias, obviamente el proyecto de colonización agrícola ha sido fundamental en la construcción del paisaje, de la fisonomía del territorio, en las transformaciones que se dieron en lo económico, en lo poblacional. Y entonces, bueno, obviamente que cada uno, cuando comienza a trabajar con el espacio en el que vive, que es el espacio local, empieza a detectar esas conexiones. Nosotros acá, bueno, tenemos una parte solamente de la inmensa producción que ha existido a lo largo de muchas décadas vinculado a historia local. Generalmente docentes o equipos de docentes o aficionados que trabajaban en museos o que trabajaban en archivos o en centros culturales y que empezaron a encontrar la posibilidad de documentar la historia de la zona. Generalmente esos esfuerzos se asociaban mucho con un momento muy importante que tuvo la historia acá en nuestra provincia, que fue en 1982, cuando el gobierno de la provincia de Santa Fe organizó el primer Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Santa Fe. Ahí mucha gente comenzó a agruparse para empezar a juntar los materiales que estaban dispersos, que hablaban del origen de los pueblos, que hablaban de su primera evolución, y surgían esas primeras ponencias que se presentaron precisamente en ese congreso. Ahí es como que se prendió una chispa de la importancia que tenía la historia local, tanto para conocer mejor la historia nacional y provincial, como para saber un poco más cuáles eran las raíces de lo que ocurría acá. También en esa década del 80, comienzo del 90, surge un segundo momento de iniciativa muy importante, que es cuando los pueblos empiezan a cumplir sus centenarios. Y como parte de los programas de festejo surgió la posibilidad de crear libros, ¿sí? que muchos de ellos buceaban en ese tema, el origen. Porque todavía son muchos los vacíos que existen en documentación y en interpretación. Muchas veces los fondos documentales se han perdido y en muchos otros casos se encuentran esos fondos documentales en otros lugares. No son documentos que han permanecido en nuestra zona. Entonces, bueno, la idea, por la iniciativa de aquí de la gente de la biblioteca, es volver a la propiedad de la tierra con el proceso de ocupación del espacio y el proceso de formación de colonias y pueblos en lo que es el distrito del departamento Caseros. Entendiendo que el departamento Caseros en realidad tiene su origen como tal a finales de 1890 y en 1891 Villa Casilda se va a transformar en la cabecera departamental y al mismo tiempo en la sede de la jefatura política. La primera colonización va a ocurrir cuando todavía estas tierras pertenecían al departamento Rosario, ¿sí? Por eso muchos de los materiales documentales se encuentran en la segunda circunscripción de Rosario. Y luego hay un segundo proceso muy importante de colonización, cuando a partir de 1883 estas tierras pasan a incluirse en el nuevo departamento San Lorenzo, ¿sí? Y que luego se termina subdividiendo. Por eso que en la documentación, en la mayoría de los casos, vamos a encontrar cantidad de pueblos que van a surgir entre 1883 y 1887-88, que es cuando se produce la expansión ferroviaria más destacada que atraviesa esta zona. Que aquí en lo que es el departamento Caseros vamos a tener un único intento exitoso de colonización oficial, que es la refundación del pueblo San José de la Esquina, ¿sí? El 31 de marzo de 1864, por la iniciativa del jefe político del departamento Rosario, Nicasio Oroño, que posteriormente va a ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Se dispone la creación de una colonia oficial, ¿sí? En donde era el gobierno el que tomaba el conjunto de las decisiones necesarias para favorecer el poblamiento. Se hace esa colonización en un espacio que había sido el punto de referencia en el límite santafesino cordobés,
Y al mismo tiempo se crea esa colonia cuando se están desarrollando las negociaciones que databan de muchísimo tiempo para establecer el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, recordando que ambas provincias diferían en mucho acerca de por dónde tenía que pasar ese límite. Entonces, la creación de la colonia del pueblo San José de la Esquina cumple un poco esa función de ser un puntal de la soberanía provincial de Santa Fe en la zona limítrofe, en un tiempo en donde la provincia de Córdoba reclamaba para sí muchas de las tierras que pertenecían a nuestro distrito. Al año siguiente, es decir, estamos hablando de 1865, se produce la sanción de la famosa ley del 18 de septiembre. En el marco del desarrollo de los conflictos de la guerra al Paraguay, se toma también la decisión gubernamental de premiar con suertes, es decir, con extensiones de tierras a aquellos que participan en los diferentes combates de la guerra al Paraguay. Y en esa legislación se establece que 10 de las 20 leguas cuadradas que se iban a ofrecer como premio van a estar precisamente en una zona bastante indefinida entre la Guardia de la Esquina y el fuerte de Melincue, abarcando gran parte, ¿sí?, de todas estas tierras que son la zona sur-oeste de lo que hoy es el departamento Caseros. También eso obviamente nos da la pauta de una intención del gobierno de la provincia, no solamente de premiar, o están haciendo el esfuerzo militar en la guerra del Paraguay, sino además de poblar esa zona candente, ¿sí?, del límite santafesino-cordobés. La condición que se planteaba para que esa ley pudiese hacerse efectiva era la de evitar la venta inmediata de las tierras y en lo posible favorecer la ocupación por parte de aquellos que recibieran la suerte militar, tratando, como lo va a tratar siempre el gobierno de Santa Fe, de impedir procesos de especulación, ¿sí?, procesos de concentración de propiedad de la tierra. En muy pocos casos ocurrió lo que la legislación preveía, ¿sí? Por lo general, quienes reciben estas suertes terminan enajenándolas muy rápidamente, ¿sí? Y bueno, le dan origen a la llegada, sobre todo al comienzo del 70, de importantes comerciantes, ¿sí?, o ganaderos bonaerenses, porteños o rosarinos. Cuando la legislación dice entre el cantón de Melincue y la Guardia de la Esquina, está dando en cierta manera una referencia de cómo percibía el gobierno toda esta amplia franja que en gran cantidad de referencias de la época figuraba como un verdadero desierto. Evidentemente nos encontramos allí con una franja de territorio en donde realmente el proceso de ocupación es prácticamente nulo. Atravesaba desde Buenos Aires el territorio, digamos, de lo que sería el este de la provincia de Santa Fe, siguiendo el curso de las aguadas, que eran fundamentales, y luego se internaba en lo que llamábamos nosotros el camino oficial, camino real primero, camino de la independencia, luego se internaba hacia la ribera sur del río Carcarañá, inicialmente India Muerta, en la actualidad Máximo Paz, que posteriormente se desactiva y va hacia Manantiales, Candelaria, Los Desmochados, Arequito, Guardia de la Esquina, y luego se internaba en lo que sería la actual provincia de Córdoba, a la altura de Cruz Alta, ahí lo vemos, ¿sí?, Cruz Alta, las postas Cabeza de Tigre, la zona del Saladillo, y vadeaba nuevamente el Carcarañá, cercano al actual Elville. Ese era el camino oficial, y aún ahí el poblamiento era absolutamente disperso, pero ya se empezaban a ver la división de la propiedad territorial, que anteriormente habían sido grandes mercedes de tierras entregadas por la corona, y ahora empieza a verse una división en toda la zona que vemos bordeando el Carcarañá en la forma de lonjas. Tenían su confín en el río Carcarañá, por la necesidad de que todas esas tierras derivaran hacia un lugar en donde era posible hallar agua.
para la producción de la ganadería extensiva que dominaba en esa zona. Y el otro camino que surge posteriormente, el camino del medio, ¿sí? Sobre todo consolidado en 1777-78. Proceso que unía, ¿sí?, Melincué con la Guardia de la Esquina en una zona en donde realmente se hacía muy difícil pensar en la ocupación permanente en el territorio. El mismo gobierno buscaba desactivar la recurrencia a ese camino porque obviamente generaba dificultades económicas de recaudación para lo que era el camino oficial, el camino de la costa sobre el Carcarañá. Rosario, desde la segunda mitad de la década de 1850, ha crecido poderosamente, se está transformando en un centro comercial que de a poco va sumando población, de a poco va sumando capitales. Es una plaza importante a la que empiezan a arribar gran cantidad de extranjeros que, dedicándose al comercio de importación-exportación o dedicándose, ¿sí?, a lo que después va a ser una actividad de banca privada importante, que comienzan a consolidar la plaza rosarina como un centro económico a considerar. Crece muchísimo también beneficiándose de la guerra al Paraguay, ¿sí?, porque precisamente el puerto de Rosario va a ser uno de los centros desde los cuales se distribuya los víveres necesarios para los soldados que están enfrente. Va gestando una burguesía ávida de encontrar diferentes mecanismos de capitalización de sus ingresos. Vamos a empezar nosotros a encontrar algunos de los nombres vinculados al proceso de colonización inicial. Hay tres figuras que ahí van a ser fundamentales: la de Carlos Casado de Larizal, la de Alfredo de Arteaga y la de Juan Godequem, ¿sí?, que comienzan a actuar precisamente desde esa plaza del Rosario, empiezan a vincular diferentes sectores de la actividad económica, importación, exportación, en algunos casos banca, inversión. En ese marco, la posibilidad de adquisición de tierras en lo que sería el sur-oeste del departamento Rosario empieza a ser una opción muy importante para esos grupos. A mediados de la década del 60, Carlos Casado, adquiriendo una gran porción de tierras de la antigua estancia El Desmochado, vamos a ver a Alfredo de Arteaga, ¿sí?, colonizando el rincón sudoeste inmediato a la colonia San José de la Esquina allá, formando en 1876 la colonia Iriondo, en 1881 la colonia Arteaga, y a Juan Godequem, que arrienda en primer lugar y luego compra en diferentes momentos una gran cantidad de tierras de lo que en la zona inmediata a lo que era la posta de Arequito, ¿sí?, en la zona del distrito que hoy lleva el mismo nombre. Ahí ya estamos entre 1880 y 1886. Juan Godequem va ya avanzando hacia el sudoeste del distrito de Caseros, ¿sí? Fíjense que acá todas estas colonias que se ven aquí, en los distritos de lo que serían actualmente Godequem, Chañar Ladeado, ¿sí?, y ya ingresando al este cordobés, marcan un segundo proceso de la ocupación que va a intentar Juan Godequem. La primera, que coincide con la formación de su compañía de tierras, ¿sí?, es la que va a colonizar gran parte del distrito Arequito, desde donde inclusive él realiza gran parte de las transacciones que después lo van a llevar a esta zona. La Compañía Anónima Argentina de Colonias y Tierras, ¿sí?, va a crear la colonia Los Nogales, posteriormente, ¿sí?, adquirida por Miguel Castellanos, que va a estar vinculada al crecimiento del pueblo San José de la Esquina, y va a crear también la colonia Los Paraísos en el mismo año, otra vez en el distrito de Arequito. Unos años antes, en 1887, Santiago Mason, que también está vinculado a esta zona, crea la colonia San José. En 1864 habíamos hablado de la formación de la colonia oficial de San José de la Esquina, prácticamente en un límite, en un confín, ¿sí?, del territorio santafesino. Al año siguiente está documentada una de las más terribles incursiones de los pueblos, ¿sí?, ranqueles, que atraviesan prácticamente toda la franja costera. Y en ese año 1865 también se produce la compra que Carlos Casado de Larizal hace de la famosa estancia El Desmochado, que pertenecía a Mariano Brandoni. Sobre esas tierras, pasado un periodo de arriendo, se va a crear la colonia Candelaria, que ya es un tipo de colonización de tipo privado,
y con una casa central de administración empieza a dar las facilidades, ya sea de pago de la tierra, como de entrega de bueyes, útiles de labranza, incorpora maquinaria, todo pensado como una empresa de producción cerealera destinada a la exportación. Esto es muy importante porque va a marcar el sentido de ese primer proceso de colonización, aprovechando obviamente las ventajas que da la cercanía, ¿sí?, con el puerto de Rosario. De a poco se van a ir subdividiendo esas grandes estancias después de caseros y que habían estado destinadas a la producción ganadera extensiva. De la colonia Candelaria y la necesidad de generar saldos exportables va a generar lo que podemos ver como el segundo gran proceso de poblamiento de nuestro distrito. Luego de lo que va a ser la primera exportación de trigo directo al puerto de Rosario, eso ocurre un 12 de abril de 1878, desde Candelaria a Rosario, de Rosario a Glasgow, Escocia. Ahí entonces comienza un circuito fluido de exportación, es decir, casi una década después empieza a dar sus frutos el proceso de colonización, y entonces ahí surgen, después de lo del Central Argentino, para generar la conexión ferroviaria directa. Se va a dar a través de la firma del contrato entre el gobierno de Santa Fe y la sociedad anónima Ferrocarril Oeste Santafesino. La primera, que se cumple rápidamente, entre 1881 y 1883, desde el puerto de Rosario directamente hasta Colonia Candelaria y su pueblo Villa Casilda. 60 prácticamente kilómetros que dan origen a las poblaciones que conocemos actualmente como Pérez, Zavalla y Pujato fuera de nuestro distrito, ¿sí? Por eso hacemos generalmente esa diferencia entre colonias oficiales y las colonias que son supervisadas, pero en donde la iniciativa la tiene una empresa de capitales privados. El tercer esquema es el que predominará en casi toda la provincia y que es el que domina ampliamente en nuestra zona, que es sí la colonización privada. El propietario adquiere tierras por diferentes mecanismos, remates o compras a otros particulares, que generalmente eran estos grandes estancieros o a los militares. Exactamente. También. Siempre estamos hablando de compra de particular a particular. Esa es la colonización de privada. Es más, en la década de 1870, sobre todo, empiezan a ser vistas por todos los inspectores de colonia, por todos los funcionarios que estaban dedicados al área de colonización, como el gran proyecto. Es decir, menos se metía el Estado, ¿sí?, mayores capacidades de éxito tenían las colonias. Por eso digo, no tenemos que ver que todos los procesos son parte de una misma lógica. Para que esta zona de nuestro distrito se colonizara, tienen que ocurrir toda esta serie de combinaciones. El fomento de la colonización privada, la reconversión de la idea de que el sur no era una zona triguera. No tenemos que olvidarnos nosotros, la imagen que se reprodujo tantas veces de esperanza, en donde el colono prácticamente sembraba con arado en la mano y fusil atrás. Es decir, generalmente hay muchos de los historiadores que estudiaron la presencia de los pueblos originarios que plantean que los ataques en las colonias de centro eran mucho más frecuentes, pero de menor intensidad en las consecuencias. Claro. En cambio, los ataques de los grupos ranqueles en el sur eran más espaciados en el tiempo, quizás, pero con consecuencias muy grandes y muchísimas dificultades para controlarlo. Los maestros de postas o quienes estaban encargados de algunos cantones militares en estos caminos de los que hablamos antes se quejan, inclusive algunos viajeros ingleses que atraviesan la zona se quejan amargamente de que en muchas leguas a la redonda no se encontraba autoridad militar a la cual acudir ante un caso, ya sea de los pueblos originarios y sobre todo de salteadores de camino, bandoleros, etc. Un primer proceso de colonización entonces va siguiendo la franja del río. Un segundo proceso va a internarse en el distrito a través de la expansión ferroviaria, y luego la segunda sección desde Villa Casilda hasta San José de la Esquina. Eso se va a producir en el año 1887. Quedan directamente enlazados Estación Palacios, en Los Molinos, Arequito y San José de la Esquina. Que luego, en el año 1888, esa segunda sección avanza y Arteaga y termina en Colonia Juárez Selman, sobre el antiguo poblado de Cruz Alta.
posteriormente va a ser la empresa del Central Argentino la que logre la expansión a Córdoba. Los terrenos paramilitares entre San José de la Esquina y Melincué, no era todo el territorio, porque ahí, por ejemplo, vi que había ya algunos privados. Eran 10 leguas cuadradas de lo que existía como tierras fiscales, ¿sí? A repartir como suertes militares. En lo que hoy termina siendo Quirquincho, que yendo para atrás fue Maldonado, y yendo para atrás tenemos desde 1871, se compra a la provincia. O sea, eso significa que eso nunca fue destinado terreno para militares. Sí fueron los vecinos. Por Chañar Ladeado, Godequem, ¿sí? Toma parte de esos distritos que fueron efectivamente entregados. Esto se dio mal a la provincia de Buenos Aires. Está acá. Claro, mira, la provincia de Buenos Aires, sí. Ahí, este sería, acá está Ortiz, ¿ves? Claro. Pero los Quirquinchos está donde ahora está Ortiz. Exactamente. O sea eso acá nunca fue de terrenos paramilitares. Tenemos arriba y abajo, pero lo que es Ortiz... Una franja, ¿sí? Lo que serían suertes paramilitares es lo que después se va a generar las colonias República, ¿sí? Y Campo Nuevo en el distrito Chañar. Claro. Pero lo que es Quirquincho no, nunca fue terreno paramilitar. No, por lo menos, y después no, avanzamos hacia lo que es Godequem y camino hacia el límite ya con el general López. Claro, porque tenemos escritura desde 1871 y que ya la provincia vende al primer dueño. O sea, el primer dueño, que era Palacio, cambia por la provincia y la provincia vende, que compra después Ortiz. Claro. Si fue terreno de militares, no volvió a la provincia. Si vende la provincia es porque fue terreno fiscal anterior a eso. Terreno fiscal, exactamente. Sí, yo no conozco datos en donde el terreno entregado como suerte militar haya vuelto a la provincia. En la zona norte del departamento tenemos esa cuestión de que las colonias no coinciden temporalmente con las grandes estancias de las que habíamos hablado, sino que las van suplantando, las van subdividiendo. Caso contrario a lo que pasa en la parte sur-suroeste del departamento, en donde la construcción de grandes estancias, ¿sí? Perdura mucho más en el tiempo y es más, van a ser subdivididas posteriormente a la expansión ferroviaria y a lo que serían las leyes de Colonia de 1884 y 1887. Y entonces fíjense, el caso de Colonia República sobre el distrito de Chañar Ladeado, Manuel Orzábal es el jefe militar que recibe la tierra, como decíamos, por la ley de 1868. En el 69, o sea, no llega a cumplir el plazo establecido, la vende a una empresa, ¿sí? Bonaerense, Parchapi y compañía, que la mantiene hasta 1882, en que la compra Subelsú, que Subelsú es un inmenso propietario de tierras a lo largo de diferentes lugares del distrito. Subelsú en el mismo año se la vende a Hofer, en 1883, o sea, al año siguiente Hofer la vende a Augsburger, y en el 87 recién la compra Godequem. O sea, fíjense la cantidad, la serie de traspasos de privado a privado que vamos a encontrar en toda esa parte que había correspondido a la entrega de suertes militares. Lo mismo ocurre en Campo Nuevo. Fíjense que en Campo Nuevo, Faustino Arambulo, que era el militar que había recibido la tierra, ¿sí? La recibe en el 71, una legua cuadrada. Vende en el 75, ahí sí cumple con lo que establecía la legislación, se la vende a Luis Daneri. En el 82 Daneri la vende a Magnali, todos en este caso estamos hablando de cordobeses, y Santiago Mazón posteriormente funda la colonia, ¿sí? Recién en el 91. O sea, estamos hablando de una serie de traspasos de privado a privado, ¿sí? A lo largo de toda la década del 70, en donde evidentemente no se encontraba aún el atractivo para la generación de un proyecto de colonización como el que después sí van a llevar adelante, ¿sí? Sobre todo Juan Godequem en esa zona. Las ventas inclusive fueron en su mayoría demasiado rápidas, sin cumplir lo que decía la ley de 1865, pero siempre enajenación de privado a privado. Por eso lo que es Quirquincho no fue terreno paramilitar. Por lo menos que yo tenga registro, no. Esto lo estudió muy bien en su momento el historiador Raúl Ortiguela, entre el límite de San José Arteaga, Chañar, Godequem, ¿sí? Y el camino hacia el Melincué, que ahí sí es muy fuerte la presencia. Pasando un límite que incorporaba todo el sur de lo que sería nuestro departamento Caseros hasta Melincué. Eso era, ¿sí? Hasta la resolución del límite en 1882, efectivamente reclamado por Córdoba. La Corte Suprema de Justicia en el 82 resuelve el trazado de límites que conocemos actualmente. ¿Sí? Córdoba va a apelar, pero bueno, se va a consolidar incorporando toda la región de Corral de Bustos, digamos, histórico, de Quirquincho,
¿sí? Todo eso incorporándolo a la provincia de Santa Fe. Suroeste del departamento evidentemente no generaba aún ese impulso hacia la colonización agrícola. Por eso vamos a ver la presencia todavía de las estancias, ¿sí? Dominando esa región. Vamos a ver en Thomas Armstrong, o las que vamos a ver en el Mariscal Andrés Santa Cruz, o en el límite con el departamento, actualmente sería San Lorenzo y Constitución, las tierras del General Urquiza. Y la tercera sección que unía Villa Casilda con San Urbano en Melincué. En 1888 se habilita esa tercera sección, dándole origen a las estaciones Sanford, Chavás, Villada, Firmat, y llega obviamente hasta lo que sería San Urbano. El hecho de que atraviese el ferrocarril empieza a reconvertir la situación de los propietarios. Muchos propietarios comienzan a pensar en la subdivisión de tierras cuando saben que empiezan a llegar los procesos de avance de la línea ferroviaria de la empresa Oeste Santafesina. A finales de la década del 70 se produce la solución de lo que se llama el problema indígena, ¿sí? El último malón que tenemos registrado, 1878, arrasa con gran parte de las colonias del límite con el departamento San Lorenzo, ¿sí? Zona limítrofe entre lo que sería Fuentes, Villa Mugueta, Bombal. Posteriormente a la campaña del desierto se termina de dar respuesta a ese problema que en cierta medida había influido tanto en la ocupación del sur de nuestro distrito. En 1884 la provincia sanciona una ley de colonias que favorece a propietarios particulares a poder adquirir tierras para subdividirlas e indica la necesidad de que se presenten al gobierno de la provincia el trazado de colonia y pueblo y el plano respectivo para su aprobación. Y eso se vuelve a intensificar en el año 1887 con la ley de diciembre de ese año, que vuelve a establecer la exención impositiva de contribución directa y de patentes para todas las colonias, ¿sí? Que se establecieran con sentido de división de la tierra y de ocupación. Eso vuelve a transformar el panorama en toda nuestra región y va a tener un impacto decisivo en lo que es el sur del departamento. Y entonces ahí empieza una nueva ola de colonización, ¿sí? Fíjense que las fechas en este caso son absolutamente significativas. Lo vemos, como mencionaba antes Darío, a Godeken avanzando hacia el suroeste de la provincia. En 1887 hace las compras, ¿sí? De las tierras sobre las cuales va a crear colonia piamontesa y el pueblo, ¿sí? Porque Godeken tuvo en su gran mayoría la condición y lo hizo concreto y efectivo que trazaba colonia con pueblo definido. A ese pueblo lo va a llamar también Piamonte, que es el origen del pueblo Godeken, ¿cierto? Y al mismo tiempo, en 1888 crea república, ¿sí? Y en el 1890 la colonia que conocemos como Chañar Ladeado, con su pueblo instalado en el 91, extendiéndola a Colonia Amistad, ya en la zona cordobesa. Fíjense que el proceso de colonización con la nueva legislación y con las mayores seguridades que daba la solución del problema indígena, corren su interés inmobiliario hacia el suroeste. Fíjense también en lo que sería el distrito de los Quirquinchos, en donde Santiago Mason forma Hansen, Colonia Hansen, en 1888, inmediatamente después de la sanción de la ley de colonias, ¿sí? Gessen forma La Flor en 1888, Terré Hermanos crea La Catalana en 1890 y Santiago Bauman crea Terrazón en 1890. Es decir, es notorio el impacto que tiene, ¿sí? La ley de colonización agrícola, la nueva ley de pueblos y colonias, como se le llama, en la creación de colonias en esta franja del territorio. Lo podemos ver de nuevo con el proceso de co-creación en lo que sería el distrito de Veravebú, de Pellegrini, creada por Castagnino en 1887,
y un poco más tarde la creación de Colonia Palencia, como expansión de las actividades de Carlos Casado de la Lizal en 1893. Es decir, todo el ciclo de formación de colonias se da en el sur del departamento después de brindadas esas condiciones fundamentales, la solución del problema indígena y la ley que favorece la exención impositiva para los dueños de campo que fraccionen, que entreguen la tierra en venta o en arriendo. Se planteaba evitar el arriendo de tierras, pero en ningún momento se llega a controlar efectivamente si la entrega de tierras se hace en venta o en arriendo. La dificultad de controlar o las pocas capacidades o ganas del gobierno provincial de controlar hacían que el arriendo sea parte, a pesar de que lo prohibía la legislación. La crisis del 90 va a ser una bisagra en el acceso a la propiedad y en ningún caso hemos visto ningún tipo de sanción o de revocación. Se vendía a plazos. Está muy documentada también la existencia de grandes épocas de facilidades en los pagos. El arriendo más común es lo que se llama la medianería, pero también había situaciones sí, de arriendo por tercios. En la medianería generalmente el producto era repartido a mitades, ¿sí? Y le quedaba al colono la obligación, por lo general, de pagar o sostener a los peones que venían a levantar la cosecha, cuando muchas veces era el propietario el que ponía el útil de labranza, ¿sí? O la maquinaria cuando la había. Años después desembocan en el grito de Alcorta. Claro, bueno, ese proceso va a desembocar en el grito de Alcorta, donde lo que ocurría en muchos casos era el arrendamiento por parte de grandes empresas de colonización que arrendaban a los grandes propietarios y después subarrendaban a los colonos. Con respecto a lo que sería entonces esta zona, vemos este primer proceso muy intenso en Godeken, muy intenso en las colonias de Chañar Ladeado, que terminan generando la colonia Terrazón en 1890, ¿sí? Pero obviamente con la presencia aún de grandes extensiones de tierra en forma de estancias. No obstante, hay que hacer aquí una diferenciación que yo creo que es importante entre la gran estancia de propiedad extensiva, Santa Cruz, Armstrong, etcétera, etcétera, de la estancia de mucha menor extensión que se va a instalar a comienzo de la década de 1880 en todos estos distritos del sur, ¿sí? Generalmente por propietarios de Buenos Aires en su mayoría o de Córdoba en la zona limítrofe con Chañar, y que son estancias de lo que nosotros llamamos producción combinada, estancias que van a mantener la producción ganadera, pero que en algunos puntos la van a empezar a combinar, sobre todo a medida que avanzamos en la década del 90, con producción agrícola cerealera. En este caso, bueno, tenemos la compra que hace Linen en 1883, en donde vemos ese tipo de estancia combinada que involucraba, ¿sí?, la actividad ganadera, pero con algunos intentos de producción vinculada al cereal. El otro aspecto que nos falta definir, referido a la colonización de esta zona, tiene que ver con los nuevos proyectos de expansión ferroviaria que hasta ese momento no habían llegado al sur y que empiezan a ser importantes a finales de la década de 1880. El primero es el proyecto de renovación del puerto de Rosario que organiza Juan Canals y que deriva en un proyecto de extensión ferroviaria, ¿sí?, a cargo de Poncio Pons, que no va a terminar fructificando, que intenta conectar la localidad de Cañada de Gómez con San José de la Esquina y extenderlo luego al Venado Tuerto, ¿sí? Ese proceso de expansión ferroviaria, junto con la ley de colonias que mencionábamos antes, es en cierta manera lo que puede explicar la formación de algunas colonias, ¿sí?, como Ansen, habíamos dicho antes, o como La Flor, ¿sí?, o como inclusive en lo que era el distrito de San José de la Esquina, anteriormente la Toscana. Y obviamente la frustración del proyecto de Canals de Puerto de Rosario y la frustración del proyecto de extensión ferroviaria Venado Tuerto terminan en cierta manera, ¿sí?, cambiando el rumbo
de esas colonias que posiblemente hubiesen sido mucho más fructíferas, ¿sí? Y que quizás hubiesen sido grandes centros poblados atravesados por el río. Lo mismo va a pasar con el proyecto que 10 años más tarde la empresa misma del ferrocarril oeste santafesino va a hacer, intentando conectar de nuevo los Nogales en las inmediaciones de San José de la Esquina hacia Córdoba, hacia el río Cuarto. Sí. Es decir, sí, la extensión hacia el río Cuarto también, ¿sí? Motivó la reorganización de la subdivisión de las tierras y va a favorecer la creación, ¿sí? De algunos proyectos de subdivisión en el sur del departamento. Ese proceso queda trunco también por el fallecimiento de Carlos Casado en 1899, por la venta de la empresa Oeste Santafesino a la Ferrocarril Central Argentino de capitales ingleses. La empresa inglesa intenta continuar con ese proceso de llevar el riel al río Cuarto. De hecho, bueno, en el 1900 se hace un acto inaugural de esa línea, pero en 1901 la empresa inglesa pide definitivamente el cambio de trazado de lo que habría sido la cuarta sección del oeste santafesino, tomando como punto cabecera a Firmat y llevando hacia el río Cuarto, ¿sí? Inicialmente, aunque después termina en Chucul, esa línea ferroviaria, ¿sí? Atravesando los campos de lo que hoy sería todos los distritos que conocemos aquí. Los historiadores, los aficionados, los dirigentes comunales pensaron siempre el tema de la fundación de los pueblos. Y entonces, obviamente, durante mucho tiempo el archivo de la provincia de Santa Fe planteó la habilitación de la estación como el momento del inicio del pueblo. Por eso tenemos generalmente dominando esa situación en prácticamente todo el departamento. Los molinos toma como fecha de fundación el noviembre de 1887, cuando se habilita la estación Palacios, y el pueblo, por un litigio judicial, se empieza a ocupar, se empieza a subdividir en 1903. Lo mismo ocurre con Sanford, parte del mismo litigio. ¿Sí? En Arequito hubo también un conflicto muy grande. Algunos historiadores piensan que la fecha de fundación es la habilitación de la estación, el 7 de noviembre de 1887, pero durante mucho tiempo se ha tomado la fecha del 1 de julio de 1891, que es cuando el gobierno aprueba la colonia Arequito, ¿sí? de Pérez Freire y compañía. Y en esta zona ha ocurrido lo mismo con Verabebú, ¿cierto? Que toma el 1 de julio de 1902, el momento en que se habilita la estación. Exactamente. Acá, si nosotros pensamos el impacto que ha generado el ferrocarril en el proceso de poblamiento, creo que es una opción muy importante la de tomar ese momento como el del proceso de gestación de la localidad. Más aún en localidades en donde la diferencia no es muy grande, donde el proceso de ocupación verdaderamente acompaña al ferrocarril. En el 901 recién la empresa inglesa toma la decisión de hacer el proceso Firmat, ¿sí? hasta Chañar. Entonces es evidente que el proceso se da entre el 901 y 902. Y también lo que nosotros tenemos que entender es que no necesariamente la estación ferroviaria y el pueblo que se habilita después es la principal fuente de atracción de los comerciantes, de los productores semi-industriales que llegan a los pueblos. Muchos de ellos ven antes las condiciones de las ranchadas, de los parajes, de los pueblos, de las estancias que estaban establecidas como posibilidades promisorias para poder instalarse e invertir. Nosotros tenemos a veces esa idea bastante esquemática de decir, está la estación y entonces caen inmediatamente el pueblo y todos los comerciantes y todo lo que habilita esa estación. Y los procesos son mucho más complejos porque hay decisiones humanas, porque hay inversiones, porque hay negocios que salen bien, negocios que salen mal, ¿sí? Y porque hay redes y tramas de vínculos ahí en el medio. Sobre todo el proceso, digamos, de la formación de la colonia Terrazón. Y es, por lo menos, lo primero que yo he encontrado, no de poblamiento, obviamente, de poblamiento tenemos la Carmencita, ¿sí? De 1880,
tenemos ocupación del espacio ahí en Maldonado cuando Terrazón entrega al INEN, pero son procesos de ocupación a la manera de lo que yo llamaría estancias combinadas, de producción combinada. Yo creo que el primer proyecto de colonización es el que pide aprobación Santiago Bauman para crear la colonia Terrazón. Es un proceso evidentemente de subdivisión, ¿sí? Y es un proceso de atracción de pobladores, que es obviamente el que posteriormente va a continuar Emilio Gollenberger. Y ahí vemos que en esa aprobación, ¿sí? Es al estilo de lo que había hecho en su momento Carlos Casado, al estilo de lo que va a hacer Godeken, el establecimiento también de un espacio para pueblo, para centro urbano, para centro poblado, que es indistintamente aparece como pueblo Terrazón o pueblo Bauman. O sea, la diferencia que yo siempre remarco con Verabebú, en los Quirquinchos estaba este pueblo que primero asienta como pueblo Terrazón en Santa Fe, es lo único que hay asentado Claro. en la zona nuestra sobre la colonia, estaba en el mismo lugar, exacto, que marca también la lidia Bollenbeider. Y la estancia Bollenbeider, para que todos se ubiquen, estaría ahí, en ese lote, pegadito a lo que iba a ser el pueblo de la lidia. Lo que pasa es que la lidia nunca estuvo registrado en Santa Fe y fue un cambio de nombre. Por eso después Bollenbeider tiene que dar de baja para usarlo como lote en 1905, porque lo dice ahí en el pedido a Santa Fe, se fueron todos de acá. Sí, yo creo que desde el punto de vista No de prospera. ambientación de la que poseemos, acá lo que se podría plantear, sí, como un proyecto de colonización agrícola, el de la colonia Eugenio Terrazón, el de Santiago Bauman, ¿sí? Que posee su pueblo al menos unos 10 años, ¿sí? Pueblo aprobado por la provincia como pueblo Bauman. No, siguió, la desactivación va a ser en 1905, sí. Sí, de todas formas, ahí hay unos 2 años donde nomás hay 2, 3 años referencias a Pueblo Bauman, pero con un censo de 40 personas. Del 95. Del 95, Sí. donde yo creo que la mayoría eran empleados o colonos de Bollenbeider. Y en el archivo de Santa Fe hay documentos que indican que no fue un traslado, como que fueron 2 proyectos diferentes. Tal vez Pueblo Bauman es hijo de lo que vos mencionaste, como estos proyectos que quedaron pueblos fantasmas en cierta forma por no haber pasado el ferrocarril y que intentaron ser pueblos porque tenían beneficios impositivos. Sin duda, pero sin duda. Un asentamiento de 40 personas que en 2 o 3 años desaparece, yo no lo considero un El censo lo que hace por lo general, esto lo vemos en el de la provincia de Santa Fe en 1887 y en el de la Nación de 1895, por lo general lo que hace es dividir zona rural de zona urbana, es decir, colonia de pueblo. Nosotros, por ejemplo, lo vemos en el distrito Casilda, se censa Desmochado afuera, se censa Colonia Candelaria y aparte se censa Villa Casilda. En Ansen, el censo de pobladores de una colonia, censo urbano. En esta zona del distrito lo único que veo es Bauman. Sí, lo que yo creo es que no podemos pensar en el pueblo, ¿sí? En el pueblo Bauman como el mismo proceso de los Quirquinchos. Eso desde ya no se lo puede pensar. Son 2 orígenes diferentes, tienen que ver con 2 procesos diferentes, pero yo sí creo que en lo que sería la colonia Eugenio Terrazón existieron, ¿sí? Sin coexistir, 2 pueblos. Bauman, desactivado en 1905, y los Quirquinchos, que por la documentación que yo veo, tiene su origen en 1902, ¿sí? Cuando se produce la habilitación de lo que sería el centro, de la estación ferroviaria, ¿sí? Eso es lo que me parece que la documentación nos habilita. Por eso en cierta forma festejamos mal el aniversario. Sí, que en realidad, en 1992. en realidad lo del aniversario, y esto también es muy importante en torno a las lecturas de la historia. A veces nosotros hemos estado acostumbrados a leer la historia de acuerdo al interés que tuviéramos en el momento. El interés que había en ese momento era festejar lo más pronto posible. Pasó, creo yo, aquí, y pasó también en su momento en Arequito. Arequito festejó el centenario en 1891, conmemorando una colonia que efectivamente se llama Arequito, pero que
incorporaba una estación y pueblo 4 años anterior, porque la habilitación de la estación de Arequito era de 1887. En realidad, uno lo que tiene que hacer es quedarse con la magnitud que tuvo en ese momento el festejo, y con que reunió al pueblo, y con que permitió leer la historia de nuevo, y permitió sacar un libro, y permitió... Pero después, digamos, no solamente que nos podemos tomar la licencia, sino que hasta estamos obligados a releer la historia, ¿sí? Es decir, releer la historia significa revisar la documentación y darse cuenta de que lo que en alguna vez se conmemoró tenía otros fines, pero posibilitó leer la historia. Ahora, no creo que podamos negar como antecedente poblacional a la colonia Terrazón de Bauman y a su pueblo. Eso a mí me parece que es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque cumple con los requisitos de lo que en ese momento pedía la legislación vigente. Pero a lo que voy es que en los procesos de colonización particular, la condición era, para la exención de impuestos, ¿sí?, y de patentes, subdividir la tierra, entregarla en venta posiblemente a los colonos, ¿sí?, establecer centro urbano, subdividir en lotes y donar, hacer las donaciones de práctica para iglesia, plaza, comisión comunal o de fomento, como se le llamara, lazareto y cementerio. ¿Sí? Entonces, obviamente después se frustra ese proceso por la transformación del paisaje que genera el nuevo circuito del ferrocarril. Por eso yo hoy, con los documentos que veo, yo plantearía como antecedente poblacional y de colonización agrícola a Terrazón y Pueblo Bauman, pero no lo tomaría como una continuidad de Quirquinchos. Aquí hay gente en el 99, aquí hay gente en el 900, aquí hay gente que llega en el 901. Es decir, por eso digo, no pensemos a manera lineal de que hay que esperar a la fundación del pueblo para que arribe la gente. Esa placa. Claro, sí, Esta placa está en la Comuna Vieja, 60 años, en el año 59 te vas a 1899. Es imposible, porque no estaba ni marcado la vía. Nosotros lo que tenemos que ver, que no sé si se podrá, no sé si habrá todavía testimonio, es a qué se habrá hecho referencia con ese 1899. Por eso digo, no cerremos las situaciones. Al ser comisario, después se viene a vivir acá, sí, se relaciona que los colonos que vinieron con él eran una continuidad de esa población y por eso lo llamaron como aniversario el 99. Tratar de encontrar alguna referencia de por qué en el 59 se consideró eso. De todas formas, vuelvo a decir, hay que empezar a asociar estos procesos a la documentación concreta, porque festejar se ha festejado de todo durante todo el tiempo. Sí creo que es importante decir que en el 99 no estaba en proceso la línea del ferrocarril. Claro, era la colonia que estaba alrededor de Bauman y que Bollenbeider tenía la lidia y era el comisario que dependían de Godeken. Claro, por eso, pero eso es un proceso que no se corresponde con la expansión de Firmat a Río Cuarto, que es la que yo creo que le da origen a la estación y pueblo de los Quirquinchos. Exactamente. Para mí eso es clave, y vuelvo a decir, permite una posibilidad muy interesante, que es la de reunir a las comunidades desde Firmat hasta Chañar, para poder trabajar conjuntamente en esto. Convenio que hace la empresa ferroviaria con la entidad establecida. Se firma el contrato privado, ¿sí?, con la parte pública, y ahí establece las condiciones. Pero bueno, para cerrar, fíjense ustedes que creo yo que quedan bien definidas 3 áreas de colonización que son fundamentales. La del norte del departamento, que tiene que ver con el proceso de colonización agrícola de la década del 70, comienzos del 80, el proceso que se interna en el corazón del departamento, por decirlo de alguna manera, con la instalación del oeste santafesino, de 1883 al 88, y finalmente la franja sur del departamento, que es de colonización un poco más tardía, que obviamente es el producto, primero, como dijimos antes, de la solución del problema indígena, segundo, de las leyes de colonización de 1884 y sobre todo la del 87, y finalmente, ¿sí?, de los procesos por los cuales va a atravesar el ferrocarril, 2 truncos, y el que termina llevándose adelante, que es el de Firmat a Chuculi, que le da origen a los pueblos, creo yo, que hemos mencionado. Y también yo creo que es importante conocer todos esos antecedentes de poblamiento, porque en realidad no hay una única capa de historia en nuestra zona. Hay un montón de capas de historicidad que se superponen, ¿sí? Y entonces,
si bien no vamos a encontrar el pueblo de los Quirquinchos en 1870 o 1880, todos esos procesos de poblamiento en cierta manera le dieron la forma a este distrito como se lo dieron a todo lo del departamento. Esas por lo menos son algunas de las conclusiones a las que creo que podemos arribar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mientras más documentación esté al acceso del público, más se puede conocer sin duda, más se puede rescatar. Así que ahí está, y que bueno, que esto pueda trasladarse a las generaciones que vienen, es decir, que tengan todos los documentos a la mano y todas las imágenes y todos los accesos posibles para que puedan conocer un poco mejor esto.